Cuando yo estaba un poco más joven que ahora, yo veía que las personas mayores veían mucho noticiero. Y yo decía, que me agarre yo viendo noticiero. Le voy a decir algo que se lo he dicho y lo voy a repetir porque cuando uno se pone viejo repite los cuentos. Es verdad, no hay viejo que no repita los cuentos. Y si le gusta el cuento, más lo repite. Estamos en el fin. Estamos de una manera acelerada. Escuche bien, acelerada hacia el fin. Y si aquellos días, no lo estoy inventando yo, y si aquellos días no fuesen acordados, hermano, los días son acordados. Ayer me fui de aquí de la clase de la historia cristiana y ya estoy parado aquí otra vez. Yo creo que fue ayer que me fui de aquí. Entra un domingo y te coge otro y es una cosa, pero ¿cuándo pasó? Sí, es una aceleración. Entonces, ¿por qué digo de noticiero? ¿Por qué digo el noticiero? Porque es que todos los días hay más de una noticia nueva. Y hasta yo llegué a creer que los cristianos no ven noticias, no, pues si no ven noticias te vas a quedar. Porque las cosas que acontecen alrededor de Israel, todos los días hay algo nuevo. Y las cosas que acontecen en la política mundial afecta a la iglesia y afecta. Afecta quiero decir positivo o negativo, pero sí hay un cambio para todos nosotros. Así que lo que nosotros no podemos vivir ajenos a lo que nos está rodeando, no podemos estar ajenos. Hay cosas que no nos gustan lo que está pasando y hay cosas que, así que hay noticias por ahí y no va a coger tiempo para eso, pero vea el noticiero, lea la Biblia. ¿La qué? Ah, sí, pero eso es a diario, eso es diario, eso es una cosa que en nuestro tiempo nunca se vio. Que los padres matan a toda la familia y después se matan ellos. Eso nunca se vio. Yo nunca vi. ¿Usted vio eso, hermano, cuando usted estaba? No, nunca. Ni yo, ni que son más jóvenes, nada. Es una locura. Y esa locura es que el tiempo se está acabando. Yo le llamo a eso que el diablo está dando patada ahogado. Usted ve un ahogado dando patada y dice, mira, ya está nadando para la orilla. No, se está ahogando, está en la última, por eso la patada. Exacto. Todo lo que te rodea te cambia. Lo que te rodea te cambia. Y hablando de noticias, yo no voy a hablar de eso ahora, pero busquen las noticias, las 12 reformas de León III. Las 12 reformas de León III. El último papa de ahora, el papa de ahora. Y entonces, analícenla y díganme ustedes si no estamos en los últimos tiempos, en que la iglesia se convertiría literalmente en la gran ramera. Literalmente, como lo dice el libro de Apocalipsis. Está rompiendo todos los dogmas milenarios, todos los esquemas que ha guardado y ha conservado la Iglesia Católica, los está rompiendo. Y los primeros que usted va a ver va a decir, no, eso está bien, pero otros no, otro es una herejía total. Una herejía total, una apostasía total de la fe. Como entre los 12 dogmas es que Cristo murió por gusto. Bueno, es increíble, yo veía eso, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Está destruyendo la fe cristiana. Porque no les voy a decir que los católicos no son cristianos. Ellos han creído en esa forma, pero son cristianos. Y tienen que reformar como Lutero reformó la iglesia. Ese es el tema de hoy. Pero las está destruyendo. El señor León está destruyendo la fe cristiana. Véalo, no voy a tomar más tiempo en eso. Porque si estamos bien con el reloj, estamos bien, y 20. Ahí vamos. Historia de la iglesia cristiana, la tercera clase ya no vamos a dar más. A lo mejor Cristo viene esta semana, no sé, Él viene cuando Él lo haya estimado.
Vamos a empezar leyendo Juan 8, 31, 32. Quiero hacer énfasis en esto. El que lo tenga, por favor, me ayuda. Porque quiero hacer énfasis en esto. Da un momentico, Nápoles, que todo el mundo busque. Un momentico. Busque Juan 8, 31, 32. ¿Listo? Juan 8, Evangelio de Juan 8, 31, 32. ¿Estamos listos? Nápoles. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Si ustedes quieren, si nosotros queremos permanecer en Dios, bueno, yo también, ustedes, yo también, queremos permanecer en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. Por favor, de donde venga, a donde vaya, a la religión que tú asistas, si no permaneces en la palabra, no eres de Dios. ¿Está claro eso? Porque tenemos que conocer la verdad. ¿Y esa verdad qué nos hará? Por favor. La verdad nos hará libres. Y eso fue una de las cosas que leyó este señor. Este señor Martín Lutero, conocido por las gran reformas de Lutero, nació en el 1483, murió en 1546. Era de origen alemán, de clase media, pero su papá quería que él fuera abogado. Pero él se interesó mucho por las escrituras. Al punto que tuvo un día se asustó mucho por una gran tronada que había. Y dice que se le apareció a la Virgen. Que se le apareció a la Virgen bueno, sálvame. Bueno, una visión que todavía no entiendo, pero bueno, esa fue una de las cosas que lo hizo que él se metiera en un monasterio. Y ahí comenzó una gran devoción por las cosas de Dios, por el cristianismo. Se hizo monje con una gran inquietud en su corazón, Martín Lutero. Pero empezó a descubrir cosas interesantes que fueron parte de su tesis. Entre las cosas que le inquietaban a él era que todos los sacerdotes daban la misa en latín, incluyendo los que le estaban enseñando a él en el monasterio, en el seminario, sin saber latín. Entonces se convirtió el latín en una de sus metas, aprender latín. ¿Ustedes quieren que yo les dé la clase en ruso? Yo le puedo dar la clase en ruso. ¿Y qué vas a aprender? No entendería. ¿Y tú cuánto entenderías? Bueno, pero es lo mismo que ha estado haciendo la Iglesia Romana desde su fundación en el 300 después de Cristo hasta los días del otro día. Dando la misa en latín, que por cierto, entre las cosas que hizo, entre las reformas de León III, prohibió las misas en latín. Ahora. Ya anunciaron que la primera lengua del mundo ahora es el español, la más hablada, 500 millones de habitantes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, yo sé. ¿Cuál es el idioma que más se habla en el mundo? Entre paréntesis. No, el chino. Por la cantidad de chinos que hay. Exacto. Y después Hay más chinos que habitantes de la Tierra prácticamente. Bien, seguimos. Entonces, entre las cosas que él empezó a notar que no le gustaba de la Iglesia Católica es que las misas se daban en latín. Entonces, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí cosas de la palabra de Dios en latín si yo no sé latín? Ahí está. Una de las primeras reformas, una de las cosas que en 95 reformas sacó Martín Lutero y las clavó en la puerta de su catedral.
que por cierto le costó la excomulgación. Lo excomulgaron de la iglesia. Esas son una de las reformas. Fue excomulgado. Entonces, otra de las cosas que descubrió Martín Lutero era que la Biblia estaba encerrada bajo llave en el cuarto de los libros prohibidos, siendo el monje y queriendo estudiar teología. Entonces, si él quería estudiar algún libro determinado, tenía que pedir un permiso para coger la Biblia. Entonces, él dijo, yo no entiendo esto. ¿Cómo este libro va a estar prohibido? De hecho, estuvo prohibido hasta el otro día que la congregación que seguía los dogmas romanos, de la iglesia romana, no se les permitía leer la Biblia. Pero eso fue hasta el siglo pasado. Los libros son los ojos en el libro. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cómo va a estar prohibido el libro de Dios? Otra de las reformas de Martín Lutero. No entiendo. No entiendo que el Papa me pueda excomulgar de la comunión de Dios. Porque entonces, ¿qué autoridad tiene el Papa para excomulgarme a mí? Decía Lutero. Es como ahora yo me paro aquí, tú vas a ser cristiano, tú no. Ella sí, tú no. Entonces, ok, le daban permiso porque él declaró que él quería ser un gran teólogo y le dieron permiso, pero un permiso de coge el libro ahora, siéntate aquí, léalo y devuélvalo a su lugar prohibido. Y no le podía hacer copia. Entonces él, escondido por la noche, convencería al dueño de la llave. No sé, esa narración, no sé cómo se hizo de la llave del cuarto de los libros prohibidos. Y se pasaba las noches en vela, literalmente en vela, bien alumbrándose con una vela y haciendo copia del Nuevo Testamento. Al alemán, por supuesto, era alemán. Del latín al alemán. El latín no fue la escritura original de la Biblia. La Biblia fue escrita originalmente en griego y arameo. Y hebreo, por supuesto. El hebreo antiguo, el Antiguo Testamento, y el arameo y el griego. Los griegos y el arameo pertenecen al Nuevo Testamento. O sea, ni siquiera en latín. Y él comienza a hacer las copias. Bueno, entonces ahí de las tesis, vamos a leerlas, porque yo no me las sé de memoria. Casi que me las sabía, pero son 95, son demasiadas. Voy a leerles algunas. Entre las tesis de Lutero, dijo que la Virgen María era una adoración idólatra. Porque María, después que tuvo a Jesús, siguió siendo virgen. Eso es lo que decía la Iglesia Católica. Ahora yo le pregunto a ustedes, después que María tuvo a Jesús, siguió siendo virgen, tuvo 6 hijos más. Entonces, ¿por qué se adora a una mujer que Dios la escogió, que fue grande, pero ya dejó de ser virgen? Esa es una de las tesis de Lutero. No sabía. Entonces, esa es una de las tesis. Otra de las tesis, la adoración a otros dioses, rompiendo el decálogo de Moisés. La Iglesia Católica tiene dentro de sus templos a San Fulanito, San Menganito, a todos los personajes bíblicos y no personajes aparecen. Una de las cosas más interesantes de España es la cultura, esa tendencia extrema,
porque en España está el San Fulano, San Mengano, el día de la lluvia, es horrible, horrible, horrible escuchar todos los santos que te guarden en el día. Es complejo, dime tú que tenga mala memoria y empieza a llover y dice, ay, el fulano, ¿cómo se llama fulano de la lluvia? Imagínense usted, es terrible. Entonces, ¿qué dijo Lutero? ¿Qué dicen los dos primeros mandamientos? Si tú rompes los dos primeros mandamientos del Decálogo de Moisés, ¿ya para qué vas a seguir leyendo? Cuando el primer mandamiento que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 1, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, él leyó esas cosas y él dijo, esto no puede ser, tiene que ser una de mis tesis. Para protestar en contra del dominio católico. Entonces, ¿cómo se le llama a la iglesia de hoy? Nosotros. Si nosotros no protestamos, somos tranquilitos. Eso viene, ese origen de la iglesia protestante viene de las protestas, 95 protestas de Martín Lutero contra la iglesia católica. 95. Él tenía 95 razones para decir que la iglesia católica estaba errada totalmente en las escrituras. ¿Sobrevivió? No, él vivió y se casó y tuvo hijos y todo, sí. La prohibición que los clérigos pudieran casarse. Otra de las tesis. ¿Por qué un clérigo no puede casarse? ¿Por qué tú que administras la palabra no te puedes casar? Y puedes tener hijos, como lo tuvieron todos los apóstoles, menos Pablo. La gente dice en chistes acerca de Pablo era chiquitico, sí, feo, como él solo. Lo dije, ¿verdad? Era así. Pero él no se casó porque era feo. Él se casó porque decidió no casarse para servir a Dios todo el tiempo. Lo dice la Escritura. Y además que es un don. Lo dice la Escritura. El celibato es un don que Dios te da, y si Dios no te lo da, no puede haber celibato. Por eso en la iglesia católica hay, y en las iglesias cualquiera, hay tantos problemas de fornicación, violaciones, hasta de niños. Eso es terrible. Y eso es otro punto, pero hay muchos problemas en la iglesia católica de fornicación. Fornicación es tener relaciones con un hombre o una mujer sin estar casados. Entonces, ¿por qué razón los que deciden servir a Dios se les prohíbe casarse? Es lo que decía una de las tesis de Lutero. ¿Por qué? ¿Cuál fue es el primer mandamiento que dio Dios a Adán y Eva, juntados y multiplicados. Y entre las, otras cosas, son 95, yo apunté algunas que son muy interesantes. ¿Por qué le prohíbes a la gente leer la Biblia? Si yo leo ahora, el pastor se para aquí y dice, ustedes no pueden leer más Biblia, puede decir aquí desde el púlpito lo que quiera si ustedes no saben Biblia. Entonces, ya sabemos por qué a las iglesias que no son del dominio romano se les llama protestantes. Porque tuvo 95 protestas en contra del dominio romano de la iglesia. Ahora, ¿qué les llevó a esto? Llevó a esto Lutero, lo llevó a tener que huir de Roma. Huir porque ustedes saben lo que hacía en la Edad Media con las personas que se consideraban herejes. El Papa lo excomulgó y lo primero que dijo, este es un hereje. ¿Y qué le hacían a los herejes en la Edad Media? Primero lo martirizaban. Y los martirios no se los voy a contar, búsquenlo, eso está en YouTube, está en la historia, en Google, donde ustedes quieran buscarlo. Los martirios más horribles que se le puede hacer a un ser humano. No, a Twain no le hicieron nada, lo amarraron y le dieron candela. Y arrepiéntate si no.
Búsquenlo, yo no voy a perder tiempo en eso, eso está muy asqueroso. Primero lo torturaban con el objetivo que él se arrepintiera de esa herejía y después los quemaban. Pero él huyó a Alemania, la cuna de la iglesia protestante. Alemania. Allí empezó a difundir sus creencias, cómo debían ser las creencias cristianas. Se formó un alboroto tremendo. Se puede imaginar, los alemanes también eran católicos. El mundo conocido era católico. El mundo conocido era católico. Pero allí él llegó con copias en alemán. Mira, esta es la Biblia, léela. Y empezó a difundir copias de la Biblia. Y se buscó, tenía un primo que era noble de la corte de Alemania, de una de las cortes, habían como 3 cortes en aquella época en Alemania. Y le dijo, es verdad, yo te voy a apoyar. Y pagó a escribanos que copiaran la escritura en alemán. Y la difundió por el reino de Alemania y por otros muchos más lugares y Países Bajos. Ahí empezó, ahí explotó. Cuando la gente cogieron la Biblia por primera vez en la historia, cualquier persona, suizo, sueco, alemán, no sé, todos los lugares que pertenecen a los Países Bajos, a la parte norte de Europa, y cogieron la Biblia y empezaron a leerle, pero esto no es lo que nos han enseñado a nosotros. Y conoceréis la verdad. Inmediatamente todo el mundo dijo sí, se despojó de la Iglesia Católica, a punto de hacer una guerra. Hubo guerra, hubo soldados, hubo batalla para liberarse del dominio católico. Esa guerra se extendió a Inglaterra. La Inglaterra está un poquito separada del continente, a Francia, a todos los lugares. Y ahí comenzó una guerra en Inglaterra, que aquello fue de Inglaterra, dividió en 2, porque la gente vieron que lo que le estaban enseñando por siglos era mentira. Todo el que leía decía, yo no quiero más esto, me voy por aquí. Me engañaron. Me han estado engañando como un niño chiquito, como decimos. ¿Saben cuál fue uno de los resultados? Cuando Colón se dio cuenta que había otro mundo fuera de Europa, que no estaba descubierto por él, porque ya otras civilizaciones, hay que reescribir la historia, otras civilizaciones habían descubierto, como los vikingos de Normandía, de Noruega, y de la parte norte, lo que hoy pertenece a esto que se pone enseguida, a Escocia y todos esos lugares. Cuando los vikingos llegaron a América, Colón no estaba ni nacido. Pero ¿qué trajo esta reforma? ¿Qué trajo esta explosión? Porque fue una explosión más rápida que la predicación del Evangelio de Cristo, de los primeros discípulos. Eso explotó. Perdón, explotó. Se difundió, corrió como gasolina. Por todo el mundo conocido, llegó hasta la parte asiática, llegó a todas partes, fue una explosión. Muchos que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, sin saber ni siquiera lo que decía la Escritura, decían que estaban de acuerdo porque si no los mataban. Dijeron, ya, esta es la mía, me libro de ese yugo. Y se empezaron a convertir y a crear iglesias evangélicas, protestantes, de una manera increíble. Y esa guerra entre católicos y cristianos, que todavía hoy los irlandeses mantienen esa guerra, todavía los irlandeses se fajan con los evangélicos, los protestantes, los católicos con los evangélicos, es una guerra que no se ha parado. Perdón. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que el primer barco de refugiados evangélicos que llegó a las Américas se llamaba el Mayflower. ¿Lo dije bien? Soy analfabeto ahí. ¿Y sabe por quién estaban compuestos ese barco? Cristianos evangélicos que huían de la represión católica en Inglaterra. Se descubrió un continente nuevo. Vamos para allá. Allí plantaron las primeras 13 colonias
Y aquí no se puede hablar de catolicismo. Esa era una de las primeras normas. Vamos a leer la palabra de Dios. Y las 13 colonias se fundaron en los Estados Unidos con la palabra de Dios y las iglesias evangélicas. Luteranas, porque había iglesias que mantienen la doctrina de Lutero, bautistas, pentecostales, pero fue una explosión donde no había espacio para las dogmas católicos. No había espacio. ¿Cómo fue que España se arraigó tanto en la identidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que España se arraigó tanto en la identidad? Fue parte de las conquistas del dominio romano. Una de las cosas que los romanos hicieron fue conquistar todo el mundo que ellos tenían bajo su dominio, y estaba España. Que por cierto, lean la historia de España, que es interesante. España como etnia no existía. Era una tierra como cualquiera, como la América del Norte, un pedazo de tierra que se fue nutriendo de países europeos y se hizo una mezcla. Pero la Iglesia Católica... Es que ellos surgen como país. ¿Cómo? ¿Cómo? A finales del siglo XIX ellos surgen como país en España. Sí, legalmente, pero ya estaban reunidos ahí. Habían árabes, alemanes, ingleses, era una mezcla de cultura que trajeron a España. Pero ellos sí mantuvieron un sistema rígido del conocimiento romano. Y así se surge la iglesia cristiana, que hoy conocemos, protestante o evangélica, como le quiera decir, que ha aprendido en el mundo. Porque vuelvo al texto original, si tú conoces la verdad te va a hacer libre. Si tú conoces la verdad y permaneces en la verdad te va a hacer libre. Y todos tenemos en este mundo el libre albedrío que nos dio Dios. Si tú quieres seguir oyendo las cosas que dice, vamos a decirle Papa o fulano de tal, o fulano de si tú voluntariamente sabes que está diciendo un disparate y te quieres quedar ahí, es tu libre albedrío. Pero una vez que tú conoces la verdad y te permaneces, la verdad te va a hacer libre. Y ese es el fundamento de nuestra iglesia. La verdad de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Esto fue tomado, esperando que lo